Bueno, muy bien. Aquí estamos con la unidad 7. Vamos a ver las primeras partes de segmentos, la primera parte de la unidad 7. Esta es la referida a impuesto a la renta, ¿sí? Lo que vamos a focalizarnos es en primera parte, en primera instancia, en los impuestos a los ingresos netos de las personas, sobre todo en cuanto a las definiciones alternativas de renta. Para nosotros es importante que ustedes sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de renta, digamos. Sucede que si uno ve, bueno, nuestra bibliografía tenemos como referencia el material de Julio Martín, temas de finanzas públicas, y sobre todo hay desarrollo muy, muy interesante y muy detallado en el apunte de cátedra de la profesora Flores. Esto se puede ampliar con el material del libro Núñez Miñana llamado Finanzas Públicas. ¿M? Igualmente, los puntos centrales y, como les digo, muy detallados están en el apunte de cátedra de la profesora Flores. ¿M? En principio, lo que queremos aclarar es que si ustedes ven varios libros, lo que van a encontrar es que ¿a qué se considera ganancia? Lo van a encontrar mencionado incluso con otros nombres. Pueden encontrar impuestos a los réditos, a las ganancias, a la renta, al rendimiento, a los beneficios, al producto neto, esto también suele eh, verse, o al enriquecimiento. Nosotros vamos a hablar de el impuesto a la renta, genéricamente, cuando nos queremos mencionar a aquella forma de detectar capacidad de pago que tiene el fisco y nos queremos referir justamente a los elementos que vamos a ver a continuación. Recordemos que la renta o ganancia como forma de detectar capacidad de pago se complementa con otras formas que tiene el fisco de detectar capacidad de pago, como son, por ejemplo, el patrimonio, el consumo o la circulación de riqueza, ¿no? En este caso vamos a ver lo que sería el ingreso neto, lo que también en inglés se llama income. ¿M? En nuestro material lo que vemos es que de alguna manera hay tres formas o tres teorías diferentes para ubicar qué es lo que estamos llamando cuando llamamos ganancia, ¿no? Una es la teoría de la fuente, que bueno, acá hay una aclaración ya de entrada que dice, para tener bien, bien clarito esto, excluye premios, herencias y beneficios eventuales. Esto para que lo tengan bien en cuenta. ¿Mm? Hay otra segunda teoría que es la teoría del incremento patrimonial neto más el consumo. Y hay una tercera teoría que se llama teoría de Irwin Fisher. Cada una de estas teorías, de alguna manera, es, digamos, esto va de manera incremental, digamos, la teoría 2 es más amplia que la teoría uno en cuanto a qué considera ganancia. Y la 3 es de alguna manera más amplia aún. Si tenemos que decir, bueno, ¿qué es la teoría de la fuente o qué incluye como ganancia la teoría de la fuente? Bueno, en principio hay algunas consideraciones, esto lo van a encontrar tal cual en la presentación que está subida en el campus. Hay tres características fundamentales cuando hablamos de la teoría de la fuente, de qué se considera ganancia. En principio, la teoría de la fuente dice, bueno, es resultado que genera una fuente productora que subsiste luego de haberla originado. Es decir, tiene que seguro haber una subsistencia de la fuente que originó ese ingreso que tuvo la persona. Otra característica fundamental que tiene esta teoría de la fuente es la periodicidad. O sea, justamente si es frecuente, si es algo permanente, ¿no? Es decir, que no se agota una vez percibido. Y habilitación de la fuente productora. Habilitación en el sentido de que esté justamente permitido, digamos, eh, autorizado justamente para justamente producir aquella riqueza que está generando. Eh,
Y la otra característica es que no incluye, como decía bien en esa aclaración inicial, no incluye ganancias eventuales u ocasionales. Es decir, estamos hablando de aquella fuente permanente y habilitada, que justamente subsiste luego de las sucesivas generaciones de ingreso a la teoría de la fuente. Cuando nos vamos a la segunda teoría, que es la teoría del balance, que nosotros acá dijimos teoría del incremento patrimonial neto más el consumo, fíjense que prácticamente esta, esta teoría se define prácticamente como una fórmula, como una adición, una suma entre el incremento patrimonial neto y el consumo. Entonces, justamente lo que nos indica es un incremento patrimonial, o sea, es una fórmula, por eso se llama teoría del balance. Es de alguna manera una búsqueda en la diferencia patrimonial, como dice bien esta fórmula, del patrimonio al final del periodo menos el patrimonio al inicio del periodo, y a esto le agrego el consumo. De esta forma yo puedo reconstruir de alguna manera lo que ingresó en el patrimonio del contribuyente. Justamente como dice, es definido exactamente con esta fórmula y en este caso sí, en opuesto a la teoría de la fuente, incluye ganancias eventuales y ocasionales, por supuesto, porque estamos hablando de cualquier incremento patrimonial, independientemente de la fuente que tenga, si esa fuente es permanente o ocasional y si está habilitada o no habilitada. ¿Mm? Podemos encontrar en nuestra ley de impuesto a las ganancias, en el artículo 2, nuestra actual ley de impuesto a las ganancias que tuvo sucesivas modificaciones, pero justamente en estas cuestiones es bastante permanente. Habla de por lo menos dos criterios, digamos, del criterio de la fuente y del criterio de balance, pero lo utiliza para diferentes tipos de contribuyentes. El criterio de la fuente lo aplica para personas humanas, instituciones indivisas, con algunas excepciones, mientras que el criterio de balance lo usa para sociedades o empresas y también con algunas excepciones. ¿Mm? La tercera teoría que dijimos es la teoría de Irwin Fisher, que está muy bien también explicada en, en el apunte de cátedra. Nos habla de la renta como goce de los bienes que proporcionan a sus dueños, ¿no? El goce que los bienes proporcionan a los propietarios de bienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluiría casa, habitación, lugares de recreo, vehículos particulares, serían de alguna manera parte de la renta, muebles del hogar, colecciones, etcétera. Entonces también, también dice llamadas rentas psíquicas, ¿no? Es de alguna manera, justamente como habla del goce, tiene que ver con una utilidad de los patrimonios. Por supuesto, lo que tienen en común estas rentas psíquicas es justamente la dificultad para determinar el valor económico. ¿M? Cómo nosotros podemos evaluar ese goce que generó, por ejemplo, la existencia de una casa propia, ¿no? Bueno, hay de alguna manera algunas cuestiones generadas en torno a esta teoría. Eh, por ejemplo, en nuestra ley de impuesto a las ganancias se considera ganancia el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles. Fíjense que está hablando de una presunción de algo que yo hubiera percibido de tener arrendado un determinado eh, o locado un determinado patrimonio. Entonces, se consideran en ese caso esos valores locativos de casas de recreo, veraneo o usos similares y aquellos también inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Es decir, si yo a una persona le, le cedí gratuitamente a un amigo, básicamente, una casa de recreo y no le cobre nada, bueno, en efecto, según esta ley Ewing Fisher, estaríamos incluyendo dentro de la renta aquel valor locativo que hubiera yo cobrado si se lo arrendaba a su valor de mercado. ¿Mm? Tenemos algunas menciones que ustedes lo pueden ver tranquilamente en el texto de la ley de impuesto a las ganancias, justamente cómo define nuestra ley de impuesto a las ganancias
eso que llama ganancia justamente. Nos habla de los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación. O sea, da exactamente la definición de la teoría de la fuente. Después también nos plantea otro párrafo que está más bien ubicándose dentro de la teoría del incremento patrimonial más el consumo, teoría de balance, que dice: los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera fuera el sujeto que las obtenga. Es decir, cualquier diferencia que yo obtenga en mi inversión patrimonial, enajenación de bienes, acciones, cuotas, etcétera. Y completando esto, también nuestra ley de impuesto a las ganancias incluye el valor locativo, como decíamos, computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo, etcétera, y también, como decíamos, el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Acá tenemos una breve mención que está muy bien detallado también en el apunte de cátedra, que es justamente los antecedentes normativos de nuestra legislación de justamente impuesto a las ganancias. Como para tener una idea de a qué nos lleva este cuadro, lo que vemos es, nosotros tenemos como primer antecedente de imposición a la renta un impuesto de 1932, es un año muy importante para nuestra legislación tributaria, la década del 30, hay un reordenamiento muy importante. Hay un inicio de un impuesto a los réditos, que está vigente, como verán, está también citada el fin de vigencia, estuvo del año 32 hasta el 73. Esto fue de alguna manera una ley eh, que amparaba una gran cantidad de, de, formas de producir renta, ¿no? De varias formas de imposición de renta. Como podrán ver a continuación, hay cuestiones puntuales que surgieron luego, más bien imposiciones específicas, lo que llamamos imposiciones específicas a determinadas formas de renta, como por ejemplo beneficios extraordinarios, eventuales, a la venta de mobiliarios, la transmisión gratuita de bienes, etcétera. Hay varias cuestiones acá que pueden ver que son justamente imposiciones eh, específicas, digamos. La, el impuesto a los réditos, de alguna manera, que nosotros vimos en 1932, que tiene vigencia hasta el 73, continúa, por así decirlo, continúa su vida, digamos, legislativa, desde el 1 de enero del 74 con lo que hoy sería la ley de impuesto a las ganancias, ¿no? Que como verán, sigue vigente. O sea, hay una continuidad en una parte troncal de la imposición a la renta, que empezó siendo impuesto a los réditos, continúa con impuesto a las ganancias y sigue vigente hasta nuestros días. Y como verán, como cuestiones puntuales, hubo a lo largo del tiempo muchas imposiciones puntuales. Como pueden ver, también hay bastante interrupción en la continuidad de esta legislación. Fíjense que la de beneficios eventuales comienza en el 44, termina en el 64, la de ganancias eventuales en el 46 y termina en el 73, y así sucesivamente. Una normativa también que impone la existencia justamente de rentas que actualmente tenemos es la imposición a los premios de determinados juegos y concursos. Hay un detalle muy importante de justamente legislación y en qué consiste, cómo está definido el hecho imponible de justamente los diferentes tipos de renta. Por último, en el 91 comienza la vigencia del impuesto a la transferencia de inmuebles, ¿no? El famoso ITI, que justamente grava la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, que está vigente.